pero es una realidad mundial y hay que aceptarla como tal y cuidarnos y asumir este desafío que estamos viviendo en un momento inédito y que es necesario que nos sigamos cuidando. Solamente saben lo difícil que es esto quienes han atravesado alguna enfermedad, algún familiar o un fallecimiento. Hemos tenido casos en nuestra zona, en nuestros pueblos. No tenemos que llegar a eso y tratar de cuidarnos. Obviamente se entiende el cansancio que tenemos todos, que tiene cada una de las familias, los chicos, pero bueno, lamentablemente esto no ha terminado y diría que probablemente llegan los peores momentos en los próximos días, en las próximas semanas y meses. Así que bueno, seguramente tenemos que estar atentos a las decisiones que tomen las autoridades nacionales y en función de eso lo que cada uno a nivel local y provincial tenemos que hacer. Carlos, vos sos un hombre de la política y más allá de la función que hoy tenés como subsecretario de Comunas del gobierno de la provincia, ya que empezamos a conversar sobre este tema, me gustaría introducirme en lo nacional, digo, contextualizar lo que pasa en la provincia, porque no es ajeno, la situación sanitaria, la situación económica. ¿Cómo ves lo que estamos viviendo hoy como nación, como país? ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves a las propias fuerzas del Frente de Todos actuar con respecto a estos dos temas? Sanitario por un lado y el económico por el otro. Bueno, nosotros visorábamos en lo económico primero, un año que comenzamos, el 2021 y el 2022, años muy buenos, donde se iba a reactivar la economía. Obviamente eso queda supeditado a la cuestión sanitaria, que esta nueva segunda ola que estamos atravesando, que termina postergando todos los augurios que podíamos tener con respecto a la economía. Digamos, la economía pasa a segundo plano. Hoy tenemos que cuidar la salud. Independientemente de las ideologías y de los partidos, acá no hay partido, esto se trata de la salud, de la vida de todos. Me parece que acá no hay que tener mezquindades y obviamente la pandemia saca lo mejor y lo peor de todas las personas, de todos los seres humanos. Yo siempre me quedo con lo mejor. Ha habido mucha solidaridad, un gran trabajo de médicos, enfermeros, el personal de salud y mucha gente que con conciencia se ha sabido cuidar, no tanto por cuidarse a sí mismo, sino por cuidar a los otros. ¿Quién es noticia normalmente? El que no lo hace. O es noticia un periodista o un político que en realidad hace todo lo contrario que es lo que se necesita en estos momentos, que es prudencia y solidaridad. Son los menos, son los que son noticias normalmente, como pasa siempre. Es como que creo que nos podemos permitir tener diferencias en lo económico, porque de última lo económico es una disputa de intereses, ha sido siempre así, ¿no? Algunos que tienen y mucho y no quieren perder parte de lo que tienen, porque creen que tienen derechos y haber acumulado lo que acumularon, a otros que les falta, a otros que hacen un esfuerzo tremendo, no solamente los trabajadores, sino también hay muchos empresarios, muchos productores que realmente trabajan. Y uno se puede permitir las disidencias con respecto al tema de lo económico, pero en el tema de la salud y sobre todo una cuestión que merece ser atendida colectivamente, creo que no tiene que haber fisuras. No, eso está claro. Ahora yo siempre reflexiono esto, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en la vida cotidiana cuando nos juntamos con amigos y nos saludamos, decimos cómo andás y bueno, cada uno tiene sus peripecias en la vida, en lo cotidiano, en lo económico, en lo laboral y siempre decimos, pero andás bien de salud? Sí, bueno, es lo más importante, lo decimos, siempre lo decimos, lo más importante es la salud. Bueno, que no quede en lo declamativo, porque hoy se ve verdaderamente qué es lo importante. Lo importante es tener familiares sanos y obviamente hoy está claro que lo principal es cuidar la salud y la vida de todos los argentinos, de cada uno de nosotros y lo demás queda postergado, lamentablemente. Dentro de ese panorama obviamente hemos tenido un aprendizaje el año pasado con la primera ola de pandemia. Tanto el gobierno nacional como el provincial y cada uno de los gobiernos locales, lo que se pretende es tratar de restringir la menor actividad posible dentro del cuidado que tenemos que tener. De hecho, bueno, se ha anunciado el gobierno nacional y se han seguido todas las provincias esas directivas
de tratar de mantener la presencialidad en las escuelas. Pero toda la actividad económica y la presencialidad de la escuela y todo queda supeditado a la capacidad que tengamos desde los hospitales, desde los SANCOS, de poder atender los casos de COVID, que hoy evidentemente además se está viendo a nivel nacional y en cada una de las grandes ciudades, primero, que después eso repercute en los pueblos, de que en ese sentido tenemos mayor cantidad de plazas ocupadas por diferentes cuestiones. La gente que había postergado cirugías programadas el año pasado por el COVID, hoy la está realizando. Al haber una apertura general de circulación, de tránsito, de actividades, también hay más accidentes de tránsito, hay más lesionados por diferentes causas que están ocupando las camas. Entonces eso es lo que preocupa y en definitiva termina decidiendo las decisiones que se toman en los gobiernos superiores, que no quieren impactar sobre la actividad económica o sobre el bolsillo de nadie, pero son decisiones que hay que tomar preservando la salud de todos los argentinos. Carlos, para entrar en lo provincial, vos ocupás un lugar muy importante en el gabinete del gobernador Omar Perotti, porque tenés la responsabilidad de llevar adelante la relación con esos distritos más pequeños que son las comunas, ¿no? Muchos hablan de municipios, acá en San José del Rincón, bueno, es un municipio del cual seguramente por ser vecino, costero, lindante, te ha tocado atender algunas necesidades o demandas desde San José del Rincón. ¿Cómo ves hoy, digo, en cuanto a la respuesta del gobierno provincial hacia este municipio y las comunas de la costa con respecto a la atención de demandas desde el punto de vista obras menores, es decir, presupuestos para atender esto que estábamos hablando recién del tema de COVID y otras cuestiones más? ¿Cómo recibieron ustedes la gestión el año pasado? Si tuvieron algún saldo por, digamos, cosas por enmendar, y hoy cómo se encuentran ante esa situación y esa relación con municipios y comunas. Bueno, primero quiero decir que toda la actividad nuestra también está cruzada por la pandemia y ha estado cruzada desde marzo en adelante por la pandemia con las dificultades propias que eso significa. Lo segundo que quiero decir es que a pesar de que yo soy subsecretario de Comunas, el cargo de subsecretario de Municipio no ha sido cubierto, con lo cual también he tenido que atender sin ningún tipo de problema los municipios. Miren, en épocas que se solicita austeridad a la política, vaya si la hemos tenido nosotros. Nosotros estamos en una secretaría donde antes de esta gestión, en el gobierno anterior, había 13 funcionarios políticos y 21 contratados, asesores. O sea que había 34 personas trabajando en la secretaría. Hoy trabajamos 2. Eso habla de la austeridad que normalmente la gente en general lo pide, y la verdad que el gobernador Omar Perotti se ha hecho carne de ese pedido, a costillas probablemente de nuestro esfuerzo, que tenemos que estar viajando por toda la provincia y atendiendo comunas y municipios y más todas las gestiones propias en un escenario de pandemia que también ha generado que haya menor personal trabajando, muchos aislados por ser personal crítico y demás. Bueno, en ese escenario obviamente recibimos un gobierno con muchas deudas que se han ido zanjando a lo largo de un año, y pandemia mediante, pero además que se ha tratado de resolver una serie de asimetrías e inequidades a lo largo y ancho de la provincia. La primera tiene que ver con salud. Recibimos un sistema de salud centralizado y la pandemia ha desnudado la incapacidad de ese sistema de poder atender la demanda de las pequeñas localidades. Se ha tratado durante todo este año de fortalecer los hospitales y los SANCOS con obras de infraestructura, pero también con recurso humano, entendiendo que ese sistema centralizado no funciona y menos aún en la pandemia. Se ha tratado de eliminar una inequidad en cuanto a la educación con el boleto estudiantil gratuito, que permite que todos los chicos puedan estudiar en el presente sin ser un costo para cada una de las familias el traslado de esos chicos, porque el boleto estudiantil gratuito es tanto para los chicos de primaria como de la secundaria y los universitarios.
Eso no solamente está generando una posibilidad en el presente, sino también una gran posibilidad en el futuro, de que esos chicos puedan estudiar sin que el transporte sea un impedimento, o en todo caso el ahorro ese que los padres en el hogar pueden hacer, signifique que esos chicos puedan alimentarse mejor o poder comprar apuntes, poder estudiar mejor. En definitiva, esa es otra inequidad que ha apuntado el gobierno a suplir. Otra gran inequidad y asimetría que había en la provincia era el Plan ABRE. El Plan ABRE, que únicamente llegaba a un puñado de ciudades, fundamentalmente Santa Fe y Rosario. El gobernador ha tomado la decisión de transformar ese programa en el programa Incluir, que hoy llega a las 365 localidades. Fondos que se recaudaban de todos los ciudadanos, porque ese fondo es el 6%, se toma el 6% de la alícuota, el 6% de ingresos brutos que pagan todos los ciudadanos, y se aplicaba solamente a Santa Fe y Rosario. Una gran inequidad que el gobernador ha venido a resolver. Otra inequidad que tiene que ver con nuestra área es que las comunas tienen un mandato de 2 años, con todas las dificultades eso genera de la imposibilidad de generar proyectos a mediano y largo plazo y tener elecciones cada 2 años, con el inconveniente también que genera a los ciudadanos. El gobernador había asumido el compromiso y envió la ley con la pretensión de extender el mandato de las comunas de 2 a 4 años para colocarla en un pie de igualdad con los municipios. No tiene ningún sentido por una cuestión demográfica que los municipios tengan elecciones cada 4 y las comunas cada 2. Y en definitiva, todas esas asimetrías e inequidades, que también tenían que ver con las inequidades de género que hablaban en el primer bloque, son todas asimetrías e inequidades que hay que ir resolviendo. Obviamente eso no se resuelve de un día para el otro, pero hay que empezar. Y se ha comenzado con el boleto estudiantil gratuito, se ha comenzado con las inversiones en los hospitales y los ANCO de cada una de las localidades, con las inversiones a través del Plan Incluir. Y otra inequidad y asimetría que había era una asimetría política. La verdad que yo, que he sido jefe territorial, he tenido un atraso en el Fondo de Obras Menores de 4 años en el gobierno socialista. Eso no ocurre hoy. Te iba a hacer precisamente esa pregunta. No hace mucho estuve recorriendo el norte santafesino, en el Departamento General Obligado, y participé de una reunión donde estuvo el intendente Coaín de Florencia. Bueno, en ese departamento decían, el justicialismo tiene 2 intendencias, y corregime si me equivoco, 2 comunas, el resto está todo en manos del Frente Cívico. Y nos decían que la pasaron muy mal. Y también, por el otro lado, desde el mismo sector político que hoy representa el gobernador, algunos se quejan porque es como que en la gestión anterior el Frente Cívico atendía, decían, los municipios y las comunas de su palo, y al resto no había respuesta, las cosas no llegaban más a otra. Es decir, esto de que vos hablabas de equidad, evidentemente, al decir de estos dirigentes, no resultaba. Y vos recién terminás de decir que en esta gestión se tienen en cuenta los 365 distritos de la provincia. Te pregunto, San José del Rincón, Arroyo Leye, no te pregunto Santa Rosa porque vos sos oriundo, es tu terruño, pero ¿están recibiendo los recursos que corresponde en tiempo y forma? ¿Están siendo atendidos? Obviamente que están recibiendo los recursos en tiempo y forma, con la demora natural de la propia burocracia de la provincia, pero están recibiendo los recursos en tiempo y forma. Nosotros, en el caso particular del Fondo de Obras Menores, tomamos deuda del año 2014, en algunos casos. Y hoy estamos pagando 2021, en muchos de los casos. O sea, estamos pagando el año... Sanearon todo. Se ha saneado todo y se está pagando inclusive en algunos casos ya el 2021. Bueno, eso ha significado un gran esfuerzo financiero, pero fundamentalmente administrativo, con el poco recurso humano con el que contamos. Pero ha habido un gran esfuerzo para poner al día eso, además de esto que se ha incorporado a las 365 localidades del Plan Incluir, que es un fondo enorme. Pero además la provincia en esta semana está pagando ajustes de coparticipación 2019 y 2020. 2019, que viene de una deuda del gobierno anterior,
y se pagó el año pasado, el año 2018 también, que también había dejado adeudado el gobierno anterior. Eso significa obviamente recursos para cada una de las localidades que lo pueden aplicar en estos momentos difíciles para generar, ojalá, obra pública que también genere mano de obra local. En esta semana, sin ir más lejos, San José Rincón estaba recibiendo casi de 10 millones de pesos, una parte en concepto de ajuste de coparticipación 2019 y 2020, y también 2 fondos obras menores que había gestionado el año pasado y que ya le está saliendo en estos primeros meses del 2021 para señalética y para juegos infantiles, que como así lo solicitó. No te quiero meter en este compromiso, pero me hago cargo, digo, pregunto y también afirmo. También estuve visitando un municipio en el departamento Vera, Calchaquí, Sí. y estuve hablando con Cuello. Dirán, pero ¿cómo es esto? Este señor que es hoy periodista, visita intendente. Bueno, yo soy también dirigente de economía social y afectado de alguna manera, asignado a alguna tarea del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Nos toca caminar toda esta amplia región del centro norte. Entonces uno se vincula con intendentes, con presidentes comunales, con dirigentes de cooperativas. ¿Y qué es lo que se hace? Se trata de encontrar puntos, digamos, de acuerdo que permitan que la gente trabaje. Bueno, y en estas reuniones uno siempre hace la pregunta porque le queda la duda. Yo le preguntaba a Cuello sobre la planta del recurso humano de su municipio y me dijo 60 y pico de personas. A mí fue una cifra que me llamó la atención porque cuando el año pasado hacíamos el programa con Jorge Ramírez, que él era el que traía estos datos, es decir, San José Rincón tenía un número casi 3 veces más grande que eso. Entonces uno piensa y lo asocia con lo que vos terminás de explicar con respecto a cómo toma el gobierno provincial Omar Perotti. Vos diste un ejemplo en tu área de la subsecretaría, toda la cantidad de funcionarios que había y con cuántos hoy están trabajando y están administrando. Todos esos recursos que se fueron ahorrando el año pasado y que se vio, digamos, inclusive habías tomado estado público, hoy comenzamos a ver que algunas obras comienzan a concretarse. Yo cuando vengo, recorro lo que es este corredor de tramo de ruta 1, que llevó no sé cuántos años sin terminar y veo que ya casi está a punto de terminarse. Esa es otra de las inequidades que hay que romper, que la inequidad y la asimetría que tiene el norte con el sur. Vos estuviste recorriendo localidades del norte, sabés las necesidades y la diferencia que hay entre una localidad del departamento Vera o 9 de Julio, General Obligado, con una localidad del departamento General López. Esa es otra de las asimetrías que hay que romper también. Pero no con marketing o con planes vacíos, sino verdaderamente con recursos. Y se ha comenzado a realizar una obra pública muy importante en el centro norte, en toda la provincia. Pero sí obras que verdaderamente generan oportunidades, obras que van apuntadas a la producción, a generar arraigo en cada una de las localidades, la ley de conectividad que duerme en la Cámara de Diputados, que va a generar igualdad también en todo el territorio. Hace poco estuvimos en Gobernador Crespo en la licitación de la obra de la Ruta 39 entre Gobernador Crespo y San Cristóbal, el famoso plan de las rutas transversales. Ahí se va a invertir 1.000 millones de pesos. Además, hay una inversión real y concreta, no una inversión en planes que después nunca se llevaron a cabo, que se terminó utilizando dinero para carpetas, para lapiceras, para marketing, para carteles. Verdaderamente lo que necesitamos es una inversión real y genuina en cada una de las localidades que permita esa igualdad de oportunidades, porque todos nosotros que hemos nacido en pueblos queremos que nuestros hijos se críen en los pueblos, que tengan oportunidades en los pueblos, y para eso nosotros tenemos que generar esa igualdad de oportunidades que fundamentalmente viene por varias cosas. El boleto estudiantil rural, el boleto estudiantil educativo es un generador de oportunidades, la conectividad va a ser otro, y las obras de pavimentación y de salida de la producción de cada una de las localidades va a permitir eso. Creo, Carlos, que muchas veces, lamentablemente desde la política,
cuando se toman decisiones no se está pensando en la gente, se está pensando en construir poder, ganar espacios. Entonces, no digo este gobierno, pero sí, por lo que uno puede observar, hubo otros que realizaron su inversión del presupuesto en los lugares de mayor densidad poblacional. Entonces se produce ese desequilibrio del que vos hablás. Si queremos que el norte se desarrolle, el centro norte se desarrolle, y hay que invertir más para generar arraigo, que la gente no se tenga que venir a los grandes centros urbanos en búsqueda de trabajo. Atacar la causa y no la consecuencia. La causa y no la consecuencia, porque después tenemos que salir a hacer grandes inversiones para generar infraestructura en las grandes urbes, en las grandes ciudades, de gente que la mayoría se traslada del centro norte buscando oportunidades de la ciudad porque no la tienen sus pueblos. Entonces, obviamente que hay una decisión del gobierno provincial de atacar la causa, de generar arraigo en cada una de las localidades para que no tengamos que después ir a atacar esa consecuencia que son las villas miserias en las grandes ciudades. Eso el gobernador lo tiene claro. Obviamente eso no se soluciona de un día para el otro. Mire, yo cuando he sido jefe territorial trabajé muchísimas veces en soledad con obras de infraestructura para mejorar el hábitat de nuestra gente. Pudimos entregar más de 450 lotes a nuestra gente. Ahora, las obras de infraestructura se van a realizar ahora, fruto de la gestión de la presidenta comunal de Santa Rosa, pero también del acompañamiento del gobierno provincial. Nosotros antes hicimos las cosas a los ponchazos, pero no por gusto, sino porque no contábamos con el acompañamiento del gobierno superior en estas cuestiones, que es generar arraigo. Sí, muchas veces tenías que ir a Buenos Aires a realizar trámites también. Sí, sin ningún tipo de problema, porque era nuestra obligación gestionar para nuestro pueblo, pero digo, es importante un gobierno provincial que entienda, porque tenemos un gobernador que ha sido intendente y que además proviene del interior y tiene muchos funcionarios que venimos del interior y de la función pública de lo local. A nosotros ningún presidente comunal, ningún intendente nos puede venir, nos tiene que venir a enseñar cuáles son las necesidades y los problemas de su gente, porque nosotros los vivimos durante muchos años, entonces también sabemos cómo solucionarlos y trabajamos las 24 horas para poder darle respuesta. Bueno, Carlos, estamos redondeando, finalizando la nota. ¿Algo que creas que es importante transmitir? No, bueno, que hoy lo prioritario es la salud. Yo entiendo el hartazgo y el cansancio que tiene toda la población en esta difícil situación que estamos atravesando con la pandemia. Pero lamentablemente también tenemos que ser realistas, que esto no ha pasado y probablemente lo peor está por venir. Así que bueno, seamos solidarios y tengamos conciencia de la situación inédita que se está viviendo en el mundo. Todos queremos volver a la normalidad, pero no estamos en una época normal y eso se necesita de prudencia y también se necesita